tema anterior hemos visto lo que es la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o de repulsión, ¿cuándo va a ser una fuerza de atracción? Cuando existan dos cargas eléctricas de signos contrarios, como en este caso pueden observar en esta imagen, ¿no es cierto? Tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza de atracción. ¿Cuándo existe una fuerza de repulsión? Cuando tenemos dos cargas del mismo signo, puede ser positiva y positiva o puede ser negativa y negativa. En ese caso vamos a tener una fuerza de repulsión. Muy bien. Entonces, la fuerza eléctrica puede ser de atracción o puede ser de repulsión, ¿no es cierto? Eso está muy claro. Ahora, cuando hablamos de campo eléctrico, el campo eléctrico se representa con la letra E, ya como pueden observar en esta primera imagen. Entonces, acá vamos a notar, sabemos que la fuerza eléctrica, aquí está, la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la constante dieléctrica que recibe el nombre de K, ¿no es cierto? Recibe el nombre de K. Y sabemos que esto se multiplica ¿por quién? Vamos a multiplicar por el producto de las cargas. Una carga 1 y una carga 2. En este caso voy a representar Q mayúscula y Q minúscula, o también puede ser Q1 y Q2, no hay problema. Esto, repito, la fuerza eléctrica es igual a la constante por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Entonces, acá tenemos la distancia elevada al cuadrado. Esta es la primera fórmula que hemos visto que representa a ¿qué? Habíamos indicado, representa a la ley de Coulomb. Entonces, vamos a anotar, es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb. Muy bien. Entonces ya tenemos esa primera parte, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos avanzado en el tema anterior. Ahora, en este tema nosotros vamos a ver que, en este tema vamos a ver, por favor, dejemos de travesuras. En este tema vamos a ver lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el campo eléctrico? Cuando nosotros analizamos el campo eléctrico, vamos a ver las líneas de fuerza. ¿Y qué son las líneas de fuerza? Ustedes observan esta carga eléctrica que siempre se representa con una esfera y con el signo, desde luego. Pueden observar que esta carga eléctrica está generando estas líneas de fuerza. Estas son las líneas de fuerza, todo lo que genera alrededor de esa carga eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos esta carga positiva que está siendo atraída por esta carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Podemos observar que por producto de la fuerza eléctrica de atracción, se están generando líneas de fuerza del lado positivo hacia el lado negativo. Y lo mismo sucede del lado negativo hacia el lado positivo. Por si acaso, es importante resaltar y recalcar que las líneas de fuerza siempre nacen de la carga positiva. Siempre van a nacer de la carga positiva. Entonces, en este caso tenemos la línea de fuerza que nace de la carga positiva. Entonces, todo este espacio que se genera alrededor de la carga eléctrica estaría denominado como campo eléctrico. ¿Y cómo se representa el campo eléctrico? El campo eléctrico habíamos indicado que se representa con la letra E. Entonces, vamos a anotar la letra E mayúscula. Esa es la característica para poder representar lo que es el campo eléctrico. Cuando ustedes vean la letra E, estamos hablando del campo eléctrico. Muy bien, entonces ya tenemos el concepto. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es el espacio que rodea a una carga eléctrica.
Muy bien, ahora si nos vamos a las fórmulas, el campo eléctrico, habíamos dicho que se representa con la letra E. En fórmula va a ser igual a ¿qué? El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica, es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica, F sobre Q. Ya, entonces, sabemos que F, ¿qué significa F? Sabemos que F es igual a la fuerza. Eso ya sabemos. Hemos visto en el tema anterior, ¿no es cierto? Es igual a la fuerza. ¿Qué significa E? Habíamos indicado, hemos indicado que significa campo eléctrico. Campo eléctrico. ¿Qué significa Q? Sabemos que Q es la carga eléctrica. Muy bien, es la carga eléctrica. Entonces, de esa manera ya tenemos todos los elementos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, vamos a utilizar esta primera formulita cuando nosotros tengamos simplemente la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas y el valor de la carga eléctrica. Vamos a ocupar esta fórmula. Pero, ¿qué sucedería si también tenemos una constante? Es decir, si nos piden determinar un valor en el vacío. ¿Qué es lo que sucedería? Cuando nosotros tenemos esa situación, debemos establecer una relación entre la primera fórmula que hemos estudiado y esta segunda fórmula que estamos estudiando ahora. ¿Ya? Entonces debemos establecer una relación entre las dos fórmulas para poder llegar a una tercera fórmula que nos permita poder efectuar este tipo de cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? Habíamos dicho que el campo eléctrico es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza eléctrica. Entonces vamos a trabajar con nuestras fracciones. ¿A qué es igual la fuerza eléctrica? Eso hemos estudiado en el tema anterior. Acá tenemos, ¿no? Sabemos que nuestra fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la constante dieléctrica, o sea, ya no estoy anotando el valor F, sino estoy anotando su valor equivalente. Y en este caso, ¿cuál es su valor equivalente? La constante dieléctrica por el producto de las cargas, que sería de esa manera, sobre el cuadrado de la distancia. Entonces vamos a anotar a la distancia elevada al cuadrado. Muy bien, entonces en lugar de anotar F, repito, estoy anotando su valor equivalente, estoy reemplazando. Muy bien, y todo esto va a estar dividido sobre el valor de Q. Si nos damos cuenta, podemos efectuar operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas? ¿Qué puedo simplificar acá? Si se dan cuenta, extremo, medio, medio y extremo que va a ser 1. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar Q, con Q se va. Y voy a llegar a una nueva expresión. ¿Y cuál va a ser esa nueva expresión? El campo eléctrico es igual a ¿qué? Es igual a la constante dieléctrica, por la carga sobre la distancia elevada al cuadrado. Entonces vamos a anotar ahí distancia elevada al cuadrado. Muy bien, de esta manera. Listo. Entonces ya vamos a tener lo que es nuestra nueva expresión, que va a ir relacionada de esta manera. El campo eléctrico es igual a la constante dieléctrica por la carga puntual sobre el cuadrado de la distancia. Entonces nosotros podemos efectuar el mismo procedimiento que ya hemos visto anteriormente. Podemos efectuar el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es el espacio que rodea a una carga eléctrica. Ahora, sabemos muy bien que existen líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza van a ir en relación a ¿qué?
Mientras más próxima esté la carga, van a existir mayores líneas de fuerza. Mientras más alejadas estén, menores líneas de fuerza. Eso depende de la interactividad que existe entre las dos cargas, ya sea positiva, negativa, positiva, positiva o negativa y negativa. Muy bien. Acá abajo pueden observar, tenemos otra imagen. En esta imagen estamos identificando cómo se grafica lo que es el campo eléctrico y la carga eléctrica. Y desde luego la fuerza eléctrica que va a estar presente siempre entre estas dos cargas. Observamos, el campo eléctrico está inmerso en lo que son las líneas de fuerza, ¿no? Ahí está el campo eléctrico, son las líneas de fuerza que está generando cada una de las cargas eléctricas. Esta carga eléctrica positiva, pueden observar, está de alguna manera, de esta carga están naciendo las líneas de fuerza. ¿Y qué es lo que sucede con esta carga negativa? Estas líneas de fuerza que van naciendo de la carga positiva llegan hacia la carga negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre la carga positiva es la fuente, digamos, no es de la que nace. Cuando uno hace una conexión eléctrica, por ejemplo, siempre se debe conectar, ¿no? El positivo y después el negativo. Entonces, va a razón de esto, ¿no? Ahora, podemos observar que tenemos nuestras cargas eléctricas, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica que desde luego va a estar inmersa entre estas dos cargas. Como es una fuerza de atracción, vamos a tener F sub A. Muy bien, entonces es importante que ustedes tengan en su formulario, si están trabajando formularios, si están tomando apuntes, tenemos acá lo que es la ley de Coulomb que hemos visto en el tema anterior. Tenemos lo que es el campo eléctrico igual a la fuerza sobre la carga. Esta es la fundamental. Esta es la primera fórmula que tenemos que estudiar. Esta es la primera. Y a raíz de estas dos fórmulas vamos a tener esta tercera fórmula para poder trabajar. ¿Cuándo voy a trabajar con esta tercera fórmula? Vamos a utilizar esta tercera fórmula cuando en el problema nos indiquen que existe, que las cargas eléctricas están en el vacío, podría decirse. Cuando hay una distancia de separación entre las dos cargas, ese dato ya nos da a conocer que nosotros tenemos que trabajar con la segunda fórmula. Sin embargo, si en el problema únicamente nos indica que existe un campo eléctrico o que existe una fuerza o en cuyo caso una carga, nosotros podemos trabajar únicamente con la primera fórmula. Entonces hay que saber reconocer. Cuando en el problema nos brindan distancia, trabajamos con la segunda. Cuando en el problema tenemos lo que es simplemente estos elementos, entonces debemos trabajar con la problema número 1. Calcular la intensidad y la dirección del campo eléctrico en el punto A, sabiendo que Q es igual a 25 por 10 a la menos 9 coulombs. Identificamos nuestro gráfico. Podemos observar que tenemos la carga puntual, una distancia de separación con respecto a un punto de 5 centímetros y debemos determinar el campo eléctrico en este punto A. Muy bien, entonces es lo que vamos a ir trabajando ahora. Primeramente vamos a identificar los datos del problema. Identificamos los datos. ¿Qué datos tenemos en este problema? Si nos damos cuenta, tenemos el valor de la carga. ¿Y cuánto vale la carga? Para ello podemos ocupar nuestras fórmulas, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de la carga? La carga tiene un valor de 25 por 10 elevado a la potencia menos 9 por 10 a la menos 9. Muy bien. Coulombs. Listo. Ya tenemos entonces la primera fórmula, el primer dato, perdón. Nos vamos al segundo dato. Como segundo dato vamos a tener que, si se dan cuenta, tenemos la distancia. Distancia es igual a 5 centímetros.
Después de la distancia tenemos que, después de la distancia nos está pidiendo que calculemos el campo eléctrico, pero también vamos a conocer el valor de la constante dieléctrica K, que en este caso va a ser 9 por 10 a la novena. Vamos a anotar 9 por 10 a la novena. 9 por 10 a la novena. Por 10 elevado a la potencia 9. Ya. ¿Qué unidades tiene? Vamos a tener Newton. Vamos a tener Newton metro al cuadrado sobre Coulombio al cuadrado. Sobre Coulombio al cuadrado. Muy bien. De esa manera. Entonces ya tenemos también la constante dieléctrica. Muy bien. Entonces vamos a recordar. En la parte teórica habíamos indicado que existen dos fórmulas. Hemos visto una primera fórmula y una segunda fórmula. Vamos a indicar que vamos a separar un poquito nuestra pizarra y vamos a anotar nuestra fórmula. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Nos dice el campo eléctrico es igual a la constante dieléctrica por la carga puntual sobre el cuadrado de la distancia. Entonces vamos a anotar de esa manera. Listo. Esa sería nuestra fórmula principal. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la carga, conocemos la distancia, no conocemos el campo eléctrico. Entonces esa es nuestra variable. Antes de poder efectuar nuestro reemplazo, analizamos las unidades. La constante, Newton metro Coulombio al cuadrado. Observamos que la distancia está en centímetros. Debemos efectuar una conversión de unidades. Entonces vamos a indicar que tenemos la distancia que es igual. Sabemos que la distancia vale 5 centímetros. Factores de conversión. Sabemos que 100 centímetros es equivalente a 1 metro. A 1 metro. Esto es igual. Vamos a tener que 5 por 1, 5 metros dividido entre 100. Efectuamos ese cálculo, vamos a tener 0,05 metros. Muy bien, entonces ahí hemos efectuado nuestra conversión, donde centímetro con centímetro se va. Listo. Entonces de esa manera ya tenemos nuestra distancia convertida. Ahora solo nos queda reemplazar valores. Entonces vamos a indicar campo eléctrico es igual a la constante dieléctrica. ¿Cuánto vale nuestra constante dieléctrica? Nuestra constante dieléctrica tiene un valor de 9 por 10 a la novena. Entonces vamos a anotar 9 por 10 elevado a la novena. Por 10 elevado a la novena vamos a tener newtons metros al cuadrado. Es importante trabajar con las unidades por si acaso, es muy importante, sobre coulombios al cuadrado. Listo. De esa manera. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener por la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces continuamos. Por la carga. ¿Cuánto vale la carga? La carga vale 25. Vale 25 por 10 elevado a la, por 10 elevado a la menos 9. Por 10 elevado a la menos 9. Muy bien. Dividido entre la distancia. Podemos hacer uso de los paréntesis. Entonces diremos 0,05. 0,05 vamos a elevar al cuadrado, como indica. Ya. Vamos a elevar al cuadrado de la siguiente manera.
Ya, entonces diremos, el valor acá va a ser, el valor va a ser 0,05 elevado al cuadrado. Vamos a elevar dentro del paréntesis al cuadrado, pero ya sabemos que corresponde a ese valor. Entonces aquí tendremos 0,005, o perdón, 5 elevado al cuadrado. Listo, de esa manera. ¿En qué unidad tenemos? Ahora sí, es lo que quería hacer hace un momentito. Metro elevado al cuadrado. Listo, de esa manera, ¿no? En el numerador tenemos 25 por 10 a la menos 9. Estaríamos hablando de coulombios. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a, haciendo uso de nuestra calculadora científica, vamos a efectuar nuestros cálculos. Diremos 9 exponencial 9 por fracción 25 exponencial menos 9 dividido entre paréntesis 0,05, cerramos paréntesis al cuadrado. Esto va a ser igual a, tenemos un valor de 9.000. 9.000. ¿En qué unidad nos está dando? Vamos a anotar 9.000. ¿En qué unidades nos está dando? ¿Qué puedo simplificar acá? Metro con metro se van. Coulombio con un coulombio se van. Entonces nos va a quedar ¿en qué unidad? Nos va a quedar en newtons sobre coulombios. Esa es la unidad del campo eléctrico. Newtons sobre coulombios.